La primera vez que me acosté con Íñigo fue en el asiento trasero del coche que comparto con mi marido. Lo sé. Así empieza una historia que no debería existir. Y sin embargo, pasó. Un martes. Por la tarde. En el aparcamiento detrás del polideportivo donde entrenan nuestros hijos. Mientras Javier, mi marido, se creía que yo estaba en el supermercado. No fue un momento de locura. No fue un accidente. Fue una elección. Una que venía cocinándose desde hacía semanas, tal vez meses. No era amor, ni siquiera una obsesión. Era algo mucho más simple, ganas. De sentirme deseada, de ser el centro de algo, aunque fuera de una mierda de aventura con el marido de una madre del colegio. Íñigo no tiene nada de especial. Alto, con barba descuidada y ese aire de tío que se cree más interesante de lo que realmente es. Pero me miró. Me escuchó. Me dijo que olía bien. Y un día, después de una reunión de Lampa, me besó sin preguntar. Yo no lo paré. Le devolví el beso y una semana después estábamos desnudos entre mochilas y una caja de compresas olvidada. Me acuerdo de todo. Del calor del coche, de mis piernas temblando, del retrovisor colgando a un lado, como un testigo que no diría nada. Volví a casa como si nada. Preparé croquetas congeladas y puse una lavadora. Javier me habló de una serie nueva. Le sonreí. Me duché 2 veces. Si piensas que soy una cabrona sin alma, no me importa. No escribo esto para defenderme. Lo hago porque necesitaba contarlo. Porque lo que pasó después fue peor. Mucho peor. El día que Javier empezó a sospechar no fue porque yo actuara raro ni porque me notara distante, fue porque cometí un error de cálculo. No uno emocional, de esos que te hacen dudar si realmente quieres a alguien, sino un error logístico, casi tonto. Llegué antes de lo que debía a casa. 1 hora antes. Javier estaba de vacaciones esa semana y habíamos acordado que yo haría algunas cosas mientras él recogía a los niños del colegio. Pero cambié de planes y no se lo dije. No porque quisiera pillarlo en nada raro, ni porque me importara demasiado lo que hiciera con su tiempo libre, sino porque había olvidado las llaves y no me apetecía pasarme por el supermercado solo para perder tiempo. Cuando subí por el ascensor y escuché la música dentro del piso, pensé que simplemente estaba con la tele puesta, pero algo no cuadraba. Era demasiado alto, demasiado rítmico para ser una serie o una película. Cuando abrí la puerta y entré, lo vi bailando en el salón, con la escoba como micrófono, cantando a gritos una canción de Rafael. No es que eso fuera raro. Javier tiene esa manía de hacer el ridículo en casa cuando está solo, algo que yo siempre consideré entrañable, hasta ese momento. Porque lo que me paralizó no fue su baile, sino lo que había detrás de él, sobre la mesa del comedor. Un papel. Un jodido papel con mi nombre y una dirección escrita en rotulador rojo. La dirección era de un motel en Las Rosas, y el nombre que aparecía no era el mío real, sino uno que yo había usado una vez para una reserva anónima en una página de escapadas. Marta Pérez. Ni siquiera era original. Estaba doblado por la mitad, como si lo hubiera guardado en un bolsillo y luego lo hubiese dejado ahí sin pensar. Javier se giró y me vio. Dejó la escoba. No dijo nada. Caminó hasta la mesa, tomó el papel y lo rompió sin mirarme a los ojos. ¿Qué haces aquí tan pronto?, preguntó, como si eso fuera lo importante. Olvidé las llaves. ¿Qué es eso? Nada. Publicidad. Tiró los restos al cubo de basura de la cocina y volvió a su papel de marido distraído. Pero ya era tarde. No le pregunté más. No ese día. Pero su gesto me lo dijo todo. No había forma de que supiera de Marta Pérez y ese motel, a menos que hubiera buscado.
o contratado a alguien que buscara. Durante los días siguientes actuó normal, tal vez demasiado normal. Me ofrecía café por la mañana, me preguntaba cómo había dormido, insistía en preparar la cena y poner la mesa. Yo no decía nada, pero observaba cada movimiento, cada mirada. Su sonrisa estaba forzada. Sus preguntas tenían doble filo. Un viernes por la tarde, mientras se lavaba el coche en el garaje del edificio, decidí revisar su portátil. No soy de esas personas paranoicas ni curiosas, pero había algo en el ambiente que me empujaba a hacerlo. Y ahí estaba, una carpeta oculta en el escritorio, con un nombre estúpido como Impuestos 2021. Dentro, capturas de pantalla de mensajes, fotos tomadas desde la distancia de mí entrando y saliendo del motel, extractos bancarios. Incluso una copia de una reserva que hice desde un correo viejo que pensaba que ya no usaba para nada. Me senté en la silla sin moverme, sintiendo una mezcla de rabia y culpa que no sabía cómo clasificar. No por lo que hice, sino por cómo lo manejó. No me enfrentó, no me gritó, no me pidió explicaciones. Jugaba al detective en su propia casa, vigilándome como si yo fuera una sospechosa, cuando en realidad sabía perfectamente lo que había pasado. Y eso, esa pasividad estratégica, me hizo sentir más pequeña que si me hubiera abofeteado. Javier volvió del garaje y me encontró en el salón, con el portátil cerrado a mi lado y los brazos cruzados. ¿Hace cuánto sabes? Le pregunté sin rodeos. Se quedó de pie unos segundos, como si estuviera decidiendo entre mentir o soltarlo todo. Luego se sentó en el sofá, frente a mí, sin decir palabra. Solo me miró. ¿Importa? Sí. Porque podrías haber dicho algo. ¿Para qué? Ya sabía que me ibas a mentir. Como lo hiciste la primera vez que dijiste que ibas a casa de tu amiga Pilar y no apareciste en toda la noche. O la segunda, cuando fingiste una reunión en la oficina un sábado. ¿Qué querías que hiciera? ¿Montarte una escena? ¿Pedirte que me expliques cómo acabaste follando en el coche donde llevamos a nuestros hijos al colegio? Su voz era baja, contenida. No buscaba gritar, buscaba hacer daño. Y lo logró. No te lo iba a ocultar siempre, dije, aunque sabía que sonaba a excusa. Claro. Porque seguro que en algún momento ibas a sentarte conmigo con un café en la mano y me ibas a decir, Javi, me estoy tirando a Íñigo desde hace un mes, ¿te importa? Esa fue la primera vez que pronunció su nombre. Íñigo. Lo dijo con tanta certeza que entendí que sabía más de lo que pensaba. O que, quizás, había oído algo. Madrid es una ciudad grande, pero las coincidencias existen. Tal vez alguien los vio. Tal vez el propio Íñigo se pasó de listo. No dije nada más. No pedí perdón. No lloré. Solo me levanté, me fui al baño y me encerré ahí con la puerta bloqueada durante media hora. No sabía qué hacer, ni qué decir, ni cómo mirar a Javier a la cara después de eso. Pero lo peor estaba por venir. Porque Javier no era el tipo de hombre que perdona y olvida. Cuando Javier decidió hablar, no lo hizo con rodeos ni con esa actitud pasivo-agresiva que había mantenido durante los días anteriores. Fue directo, como si ya no tuviera tiempo ni energía para seguir con juegos. Me esperó en el salón cuando llegué del trabajo, sentado en el sofá con una carpeta sobre sus piernas, una copa de vino en la mesa y la televisión apagada. No hizo falta que dijera nada para que yo entendiera que esa noche no iba a ser como las demás. Cerré la puerta con cuidado, dejé las llaves en la repisa y me senté frente a él. Durante unos segundos no dijo nada, solo me miró como quien evalúa un coche antes de comprarlo, con detenimiento, buscando los defectos que ya conoce pero que quiere ver una última vez. Me preguntó si quería algo de beber y negué con la cabeza. Luego colocó la carpeta sobre la mesa, la abrió y empezó a sacar papeles, fotos, capturas de pantalla.
No hizo ninguna introducción, solo fue dejando cada cosa frente a mí como si estuviera mostrando las cartas en una partida de póker que él sabía que ya había ganado. Las fotos eran nítidas, tomadas desde lejos pero lo suficientemente claras como para que no pudiera negarlo. En una salía yo entrando al motel con Íñigo, en otra saliendo, en otra subiendo a su coche. No me molesté en fingir sorpresa ni indignación por la invasión de privacidad, porque el problema no era cómo las consiguió, sino que eran reales. Yo estaba ahí, y eso era todo lo que necesitaba saber. No quiero una explicación, dijo finalmente, con una voz tranquila pero tan seca que me hizo sentir más expuesta que si hubiera gritado. Lo que quiero es saber qué vas a hacer ahora. Me quedé callada. No porque no tuviera algo que decir, sino porque no sabía cuál de todas las cosas que pensaba era la correcta para ese momento. Decir que me arrepentía sería una mentira. Decir que fue un error sería una excusa. Y admitir que lo hice porque me sentía sola o vacía o invisible habría sido como echarle la culpa a él, y eso solo habría empeorado todo. Lo miré durante varios segundos, intentando encontrar un rastro de emoción en su rostro, pero no había nada. Ni rabia, ni tristeza, ni decepción. Era como si me estuviera hablando desde un lugar muy lejano, desde una parte de sí mismo que ya había aceptado que yo no era la persona que pensaba. No sé, respondí al final, sabiendo que era una respuesta débil, pero sincera. No sé qué se supone que deba hacer. Él asintió lentamente, como si ya esperara esa respuesta. Eso pensé. Se levantó, recogió todos los papeles y los volvió a meter en la carpeta con una precisión que parecía ensayada. Luego fue hasta el mueble del comedor, abrió un cajón y sacó una llave. La dejó sobre la mesa frente a mí. Esa es la llave del piso de mi hermano. Se va 3 semanas por trabajo y me lo ofreció por si necesitaba espacio. Quiero que te vayas esta noche. Necesito estar solo, pensar en todo esto sin verte cada vez que entre a la cocina. Me sorprendió lo rápido que lo tenía todo resuelto. No me gritó, no rompió nada, no me pidió que me explicara. Solo me echaba con una calma que dolía más que cualquier insulto. ¿Y los niños? Pregunté. Mañana hablaré con ellos. Les diré que necesitas un descanso, o lo que sea que suene mejor. No quiero que esto les explote en la cara aún. Ellos no tienen culpa de nada. Asentí sin decir nada. Me levanté y fui a la habitación. No empaqué mucho, solo lo necesario para unos días. Metí la ropa en una mochila, tomé mi cepillo de dientes, el cargador del móvil, y salí sin despedirme. No quise mirar atrás. Sabía que si lo hacía, lo vería ahí sentado, tal vez con la misma copa de vino, tal vez sin moverse, como si nada hubiera pasado. Pero yo sabía que todo había cambiado. Cuando llegué al piso del hermano, me senté en el sofá sin encender la luz. Estuve así más de 1 hora, pensando en lo que había pasado. No en el engaño, ni en el sexo, ni en Íñigo. Pensaba en la forma en que Javier me había enfrentado. Esperaba rabia, esperaba reproches, esperaba gritos. No esa frialdad calculada. Eso me descolocó por completo. Era como si en ese momento se hubiera convertido en una versión de sí mismo que yo no conocía, una que ya no me amaba, pero tampoco me odiaba. Solo quería que me fuera. Y eso, de algún modo, dolía más. El teléfono vibró. Era un mensaje de Íñigo. ¿Dónde estás? ¿Estás bien? No respondí. No porque no quisiera, sino porque no sabía qué decirle. Ni siquiera sabía si él tenía algo que ver ya en todo esto. Había sido un error, sí. Pero no uno del que él pudiera salvarme. Yo estaba sola en esto. Y todavía no sabía lo que Javier tenía preparado. Porque si pensaba que echarme del piso era todo lo que iba a hacer, me equivocaba.
Lo que vendría después me haría entender que no solo había perdido un marido, sino algo mucho más profundo. Las primeras 24 horas fuera de casa las pasé entre mensajes ignorados, llamadas no respondidas y un silencio que no sabía si era castigo o estrategia. Javier no escribió, no llamó, no pidió explicaciones. Yo tampoco me atreví a escribirle. Me limité a estar ahí, sentada en el sofá del piso de su hermano, mirando la pantalla del móvil sin tocarla, sin abrir las aplicaciones, solo esperando que algo sucediera. Íñigo me escribió varias veces, no con insistencia pero sí con esa mezcla de curiosidad y culpa que caracteriza a los que no saben en qué lugar están parados después de una decisión que ya no tiene arreglo. Le respondí al segundo día, solo para decirle que estaba bien, que necesitaba tiempo. No hablamos más. Al tercer día, bajé a comprar algo de comida, y en el portal encontré el primer golpe. Una vecina de Javier, una mujer mayor que siempre nos había saludado con esa amabilidad de barrio que no se entromete pero tampoco se olvida, me miró con una mezcla de lástima y juicio que me dejó clavada en el suelo. No dijo nada, pero su expresión me dejó claro que sabía. No lo imaginaba, no lo sospechaba, lo sabía. Subí al piso sin terminar la compra y en cuanto cerré la puerta supe que Javier había empezado a mover sus fichas. Esa noche, al revisar mis redes sociales, encontré el resto. Había publicaciones indirectas, comentarios eliminados, pero sobre todo había silencio. Mis amigas del colegio, 2 compañeras del trabajo, incluso una prima con la que hablaba a menudo habían dejado de interactuar conmigo. No era un castigo directo, pero era visible. Javier, por su parte, seguía publicando fotos con los niños, frases neutras, nada ofensivo ni que hablara de mí, pero lo suficiente para mostrar que él seguía con su vida. Todo perfectamente calculado. Lo entendí enseguida, estaba limpiando su imagen, reforzando su papel de padre ejemplar, mientras me dejaba a mí como la que había tirado todo por la borda. No fue hasta el sábado que supe la magnitud de lo que estaba haciendo. Llegó un sobre al piso. Sin remitente, sin marcas. Dentro, un documento con sello notarial. No eran papeles de divorcio, no aún. Era un acuerdo de separación temporal, con cláusulas que especificaban que yo no podía regresar al piso familiar sin aviso previo, que los niños permanecerían bajo su cuidado y que cualquier intento de contacto fuera del entorno familiar debía hacerse a través de correo electrónico. Había una hoja adicional, escrita a mano, con su letra. Esto no es venganza. Es precaución. No pienso convertir esta situación en un circo, pero tampoco voy a dejar que me hundas contigo. Si decides seguir adelante con tu nueva vida, haremos las cosas con orden. Si decides volver a hablar, lo haremos cuando hayas entendido lo que destruiste. No necesito que me pidas perdón. Solo necesito espacio. Lo leí 3 veces. La primera con incredulidad, la segunda con rabia, la tercera con algo que no supe identificar al momento, pero que luego entendí como miedo. Miedo no a perderlo, sino a quedarme completamente sola. Porque lo que Javier estaba haciendo, más allá de echarme de casa, era desmontar mi lugar en todo lo que me rodeaba. Con precisión quirúrgica, me estaba quitando a los niños, a la familia, a los amigos, al entorno. Y lo peor de todo es que lo hacía sin violencia, sin escándalo, sin levantar la voz. Intenté llamarlo esa misma noche. No respondió. Le escribí por correo, como pedía la nota. Solo una línea. Podemos hablar mañana, sin niños, en persona. Me contestó 3 horas después. En el bar de la esquina, a las 11. Solo 1 hora. Supe que iba a ser una reunión formal. No había intención de reconciliación en ese mensaje. Solo había una estructura, un control. Fui puntual. Me senté en la mesa más discreta del local, la que estaba cerca de la ventana, y esperé. Javier llegó con su mochila de siempre, una libreta en la mano,
y se sentó sin saludar con afecto ni con hostilidad. Me miró como si fuera una clienta con la que tenía que cerrar una venta incómoda. Habló primero. No quiero que esto se convierta en una guerra, Clara. Por los niños, sobre todo. Pero tampoco voy a hacer como que no ha pasado nada. Así que te lo voy a dejar claro. No voy a hablar de ti con ellos. No voy a permitir que nadie les hable mal de ti. Pero no voy a protegerte del resto. Si tus amigas, tu familia, tus colegas quieren formarse una opinión, que lo hagan. Yo ya dije lo que tenía que decir y no pienso justificar ni ocultar nada. La versión oficial es que nos estamos separando porque ya no somos compatibles. Lo que tú hiciste, si sale a la luz, será por otros medios, no por mí. ¿Estás hablando con alguien? Le pregunté, no porque me importara, sino porque necesitaba saber si todo esto era una reacción o una transición. No. No necesito eso ahora. Necesito estabilidad. Necesito tiempo. Y necesito que tú respetes el espacio que pedí. Asentí. No había mucho más que decir. Javier ya había decidido su camino, y era uno en el que yo no tenía lugar. Me levanté, pagué el café de ambos sin esperar que él dijera nada, y me fui. Afuera, el sol golpeaba con fuerza, pero no sentí ni el calor ni el ruido de la calle. Solo una especie de vacío que me acompañó todo el camino hasta el piso. Un vacío hecho de consecuencias que no había previsto y de una frialdad que jamás imaginé que saldría de él. Pasaron 2 semanas desde aquella reunión en el bar hasta que volvimos a vernos. Durante ese tiempo, no hubo más correos, llamadas, ni mensajes. Todo lo que supe de Javier lo supe a través de los niños, que me veían los fines de semana en un parque cercano, siempre en encuentros breves, bajo una dinámica que no decidimos juntos, sino que él me impuso con naturalidad. Me daba 2 horas los sábados por la tarde y si llegaba tarde, el tiempo se descontaba. Nunca lo decía de forma directa, pero quedaba claro. No era un régimen judicial, pero era una rutina que funcionaba como castigo. Los niños no preguntaban mucho, aunque el mayor, que ya tenía 12, me miraba con una mezcla de duda y distancia. Sabía que algo no encajaba, pero todavía no se atrevía a formular la pregunta. La pequeña solo quería saber cuándo volveríamos todos a casa, como si esto fuera una pausa en una película. La última conversación con Javier no fue planeada. Fue una respuesta a mi correo donde, por primera vez, le pedí algo concreto, hablar sobre qué íbamos a hacer con el piso, los papeles, la custodia, y sobre todo, qué íbamos a decirle a los niños si esto se alargaba. Me contestó con una dirección, una hora, y la indicación de que fuera sola. Era un despacho de abogados en el centro, no uno ostentoso, sino uno de esos que solo se notan cuando ya estás delante. Subí en ascensor, llegué a la recepción, y ahí estaba Javier, de pie, con cara de fastidio, como si él también hubiera preferido evitar este momento. No saludamos, solo pasamos a una sala de reuniones pequeña, con una mesa cuadrada y 2 sillas enfrentadas. El abogado no tardó en entrar. Nos presentó un borrador de acuerdo. Custodia compartida, división equitativa de bienes, y una cláusula que indicaba que ninguno podía hablar mal del otro frente a los hijos. Todo lo necesario para que esto fuera una separación ordenada. Una ruptura limpia. No dije nada mientras lo leía. Javier tampoco. Solo tomábamos nota de los puntos que requerían aclaración. Cuando el abogado salió un momento para traer unos documentos adicionales, Javier se levantó, fue a la ventana y se quedó allí de espaldas a mí, en silencio. Yo lo observé, intentando adivinar qué pensaba, si estaba aliviado, dolido, o simplemente cansado. Lo que fuera, no lo mostraba. ¿Lo habrías hecho tú? Pregunté de repente. Si hubieras estado en mi lugar. Si te hubieras sentido como yo. Él no se giró.
Tardó unos segundos en responder. No lo sé. Supongo que habría hablado antes. O habría terminado todo antes de hacer algo así. ¿Y crees que yo no lo pensé? ¿Que esto fue algo impulsivo? Creo que lo hiciste porque podías. Porque pensaste que no te iba a descubrir. Y cuando lo hiciste, no te importó suficiente como para detenerte. No fue un error, Clara. Fue una decisión. Y eso es lo que más me cuesta digerir. Sus palabras me hirieron más que cualquier insulto. Porque no había ira en su tono, solo certeza. Como si hubiera hecho las paces con el hecho de que yo no era la persona que él pensaba. Como si, después de 12 años de relación, ya no le quedara espacio para la duda. No era feliz, dije, y esta vez sí esperé que se girara. Lo hizo. Y yo sí. ¿Te crees que para mí todo era perfecto? ¿Que no notaba la distancia, el aburrimiento, la rutina? Pero yo no me fui a follar con una distracción para sentirme mejor. Yo me quedé. Y traté de hacerlo funcionar. Aunque tú ya no estabas. Esa fue la primera vez que lo vi al borde del llanto. No lloró, pero le tembló la mandíbula, y eso fue peor. Me sentí expuesta, culpable, pero no como víctima, sino como ejecutora. Durante años me había quejado de que Javier no hablaba lo suficiente, que evitaba los temas difíciles, que prefería resolver todo con silencio. Pero en ese momento entendí que lo hacía porque lo que tenía dentro era mucho más duro que cualquier conversación. ¿De verdad no hay forma de arreglarlo? Pregunté, ya sin esperanza. No quiero vivir con alguien que me ve como una solución a medias. Que necesita otra cosa para sentirse viva. Yo no soy una transición, Clara. No soy una pausa entre momentos emocionantes. Si quieres rehacer tu vida, hazlo. Pero no conmigo. El abogado regresó en ese momento y retomamos la revisión del documento. Firmamos las páginas necesarias, acordamos otra cita para oficializar todo ante notario, y salimos del despacho sin mirarnos. En la calle, cada uno tomó una dirección distinta. Yo caminé sin rumbo, con los papeles en la mano, sabiendo que esa conversación había sido la última. No habría más preguntas, ni reproches, ni oportunidades. Era el cierre. La puerta que no se volvería a abrir. No hubo un momento específico en el que todo terminara, fue más bien una acumulación de silencios, decisiones tomadas sin hablar, ausencias no explicadas y despedidas sin emoción. Tras la firma definitiva de los papeles, no recibí más correos, ni mensajes, ni llamadas. Javier cumplió su palabra. No habló mal de mí frente a los niños, nunca intentó influir en lo que ellos pensaban de mí, pero tampoco facilitó el camino para que las cosas fueran más fáciles. Las visitas siguieron siendo breves, marcadas por una cordialidad fría que no se parecía en nada a la vida que habíamos tenido juntos. Mis hijos me abrazaban con fuerza cada vez que nos veíamos, pero ya no me hacían preguntas incómodas. Parecían haber aceptado, con esa madurez temprana que desarrollan los niños cuando sus padres rompen, que las cosas ya no volverían a ser como antes. Durante los primeros meses intenté retomar mi rutina. Volví al trabajo, me inscribí en un curso por las tardes, intenté salir un par de veces con amigas, aunque varias de ellas se distanciaron sin dar explicaciones. Me quedé con una sola amiga de verdad, la única que no me juzgó ni me preguntó por qué lo había hecho. Solo me escuchó. Me alojé en el piso del hermano de Javier por casi 3 meses, hasta que encontré un estudio en Chamberí, pequeño pero funcional. Lo amueblé con lo justo, sin pretensiones, sin recuerdos del pasado. Ahí empecé, otra vez, pero de forma distinta. No con entusiasmo, ni con ilusión, sino con una especie de resignación práctica. Volver a estar sola después de tantos años fue más incómodo que doloroso. No sentía la necesidad de llenar el espacio con nadie, ni siquiera con Íñigo, que después de algunos mensajes insistentes,
Finalmente entendió que no tenía ningún lugar en mi vida real. Él también desapareció sin conflicto, sin escenas, como un capítulo mal escrito que se borra del borrador sin pena. Ni siquiera puedo decir que lo extrañé. Fue una distracción, un impulso que me mostró algo que no sabía que estaba buscando. Al final, no era él lo que necesitaba, sino un golpe que me hiciera despertar del letargo en el que había caído dentro de mi matrimonio. Fue un precio alto por un aprendizaje inútil. A los 6 meses me llegó una invitación a una reunión del colegio. Era una actividad familiar donde los niños presentarían trabajos y proyectos, y aunque al principio dudé si debía ir, terminé asistiendo. Me encontré con Javier en la entrada. Vestía como siempre, con esa elegancia sencilla que nunca fue para impresionar, sino porque no sabía ser de otra manera. Nos saludamos con un movimiento de cabeza y caminamos juntos hacia el auditorio, sin hablar. Los niños nos saludaron con una mezcla de emoción y sorpresa. Se les notaba contentos de vernos ahí al mismo tiempo, aunque sabían que no significaban nada más. Después del evento, mientras caminábamos hacia la salida, Javier me habló por primera vez en meses sin la barrera del protocolo. Los niños están bien. Tú también pareces estar bien. No estoy mal, respondí, y eso era lo más honesto que podía decir. Eso es suficiente, supongo. Hubo una pausa. Caminamos unos pasos más. No te guardo rencor, dijo, sin mirarme. Yo tampoco a ti, respondí, sabiendo que era verdad, aunque me costara admitirlo. Nos despedimos como dos personas que alguna vez se conocieron muy bien, pero que ahora se trataban con la distancia justa que se reserva para los antiguos socios. No hubo más. Ninguna promesa, ningún intento de amistad, solo una aceptación tranquila del final. Hoy, un año después, sigo sola. He aprendido a estar conmigo, a no depender del ruido de otros para llenar mis vacíos. Trabajo más, leo más, salgo cuando me apetece y paso tiempo con mis hijos cuando me lo permiten. Ya no siento la urgencia de justificar lo que hice, pero tampoco me enorgullece. No porque me arrepienta, sino porque no fue una solución, solo fue una salida. Mal ejecutada, mal pensada, mal entendida. Una puerta que abrí sin saber lo que había del otro lado. He aprendido que el daño no siempre se mide en gritos o en peleas. A veces está en lo que no se dice, en lo que se deja pudrir por dentro. Mi error fue no hablar antes, no buscar una forma de decir esto no está funcionando sin tener que acostarme con otro para demostrarlo. También aprendí que no todo se puede arreglar, y que no todo el mundo está obligado a perdonar. La historia con Javier no terminó en tragedia, ni en reconciliación, ni en escándalo. Terminó como terminan muchas cosas, en silencio, con papeles firmados y una rutina nueva que nadie pidió pero que se acepta porque no queda otra. Ahora camino más lento, pienso más antes de actuar, y aunque a veces siento que he perdido algo que nunca voy a recuperar, también sé que eso forma parte de crecer. A veces el precio por entender las cosas llega demasiado tarde. Y aunque no tenga redención, al menos tengo claridad. Eso es lo único que puedo decir que gané. Y con eso me basta.